Llama a quien quieras, nadie va a salvarte, dijo el millonario mientras toda la sala reía. Camila no lloró, no tembló. Sacó su teléfono y marcó un solo número. Cuando él escuchó la voz al otro lado, su risa se convirtió en pánico. La sala de juntas del piso 42 del Grupo Astra olía a cuero importado y a ego. Ventanales de piso a techo enmarcaban la ciudad, como si fuera una pintura que solo los poderosos merecían contemplar. Una mesa ovalada de caoba ocupaba el centro, rodeada por sillas ejecutivas, donde se sentaban los directivos más influyentes de la corporación. Camila Esteves entró cargando una bandeja con carpetas perfectamente organizadas. Cada una contenía el informe trimestral que ella misma había preparado durante semanas enteras de trabajo sin descanso. Nadie le había pedido que lo hiciera. Su puesto era asistente administrativa, pero Camila sabía que si quería crecer, tenía que demostrar más de lo que le exigían. Colocó las carpetas frente a cada directivo con precisión y discreción. Algunos ni siquiera levantaron la vista. Para ellos, Camila era invisible. Una sombra funcional que servía café y fotocopiaba documentos. Rodrigo Montalbán llegó último, como siempre. El CEO del Grupo Astra no entraba a las reuniones. Las invadía. Su presencia llenó el espacio como una tormenta que todos veían venir, pero nadie podía evitar. Se sentó en la cabecera, recostándose con esa confianza que solo da el dinero heredado, y cruzó las piernas como si el mundo entero estuviera diseñado para su comodidad. «Empecemos», ordenó sin saludar a nadie. Ignacio Ferrer, el abogado corporativo y mano derecha de Rodrigo, activó la presentación en la pantalla. Los números aparecieron en gráficos coloridos, pero detrás de esos números había algo que Camila había descubierto por accidente semanas atrás. Algo que le quitó el sueño y que la obligó a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Las cifras del tercer trimestre mostraban un crecimiento espectacular. Aplausos contenidos recorrieron la mesa. Pero Camila, parada en la esquina como parte del mobiliario, notaba lo que nadie más veía. Los números no cuadraban, no porque fueran malos, sino porque eran demasiado buenos, imposiblemente buenos. Semanas atrás, mientras organizaba archivos en el sótano del edificio, un lugar olvidado donde se acumulaban cajas con documentos antiguos, Camila encontró un expediente que no debería haber estado ahí. Estaba marcado como Proyecto Fénix y contenía registros de transacciones que no aparecían en ningún informe oficial. Dinero que entraba, desaparecía y reaparecía transformado en ganancias legítimas. Camila no era contadora, no era abogada, pero su abuela, doña Mercedes, le había enseñado algo más valioso que cualquier título, a reconocer cuando alguien miente. Y esos números mentían. «Excelente trimestre», Rodrigo sonrió, mirando a los directivos como un emperador que observa a sus súbditos aplaudir. «Pero no los llamé para celebrar. Los llamé porque tenemos un problema». El silencio cayó sobre la mesa como una losa de concreto. Cuando Rodrigo Montalbán decía «problema», alguien terminaba sin empleo. Alguien dentro de esta empresa ha estado accediendo a archivos confidenciales sin autorización. Camila sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su corazón comenzó a latir con tanta fuerza que temió que los demás pudieran escucharlo. No movió un músculo. No cambió su expresión. Años de aprender a ser invisible le habían enseñado a controlar hasta la más mínima reacción. «Nuestro departamento de seguridad rastreó los accesos», continuó Rodrigo, su mirada recorriendo la sala como un depredador buscando debilidad. «Y tenemos la identidad de la persona». Ignacio Ferrer abrió una carpeta y sacó un documento. «Se trata de alguien de esta misma planta». Los directivos se miraron entre sí, nerviosos, calculando quién era el traidor. Nadie sospechaba de la joven que servía el café. Entonces, Rodrigo clavó sus ojos directamente en Camila. «Señorita Esteves», su voz era suave, casi amable, lo cual la hacía infinitamente más peligrosa. «¿Podría acercarse a la mesa, por favor?» Camila caminó hacia la mesa con pasos medidos. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral de la sala. Sentía las miradas de los directivos perforándola como agujas. Pero no bajó la cabeza. No iba a darles esa satisfacción. «¿Sabe por qué la llamé?», Rodrigo preguntó, inclinándose hacia adelante en su silla. «Supongo que tiene que ver con los archivos del sótano», respondió Camila con voz clara. No tenía sentido mentir. Las cejas de Rodrigo se alzaron.
Claramente no esperaba honestidad. Así que lo admite. Admito que encontré documentos que no deberían existir. Camila respondió, manteniendo contacto visual directo. Documentos que muestran irregularidades graves en las finanzas de esta empresa. El murmullo que recorrió la sala fue como el sonido de una mecha encendiéndose. Ignacio Ferrer se puso de pie abruptamente. Señorita Estevez, lo que usted hizo constituye una violación grave de confidencialidad corporativa. Podría enfrentar consecuencias legales severas. ¿Ya consecuencias por encontrar evidencia de actividades irregulares? Camila respondió sin perder la compostura. ¿O consecuencias por ser la persona equivocada encontrando la verdad? Rodrigo soltó una carcajada. No fue una risa amable. Fue el tipo de risa que utiliza alguien que está acostumbrado a aplastar a cualquiera que se atreva a desafiarlo. «Escuchen esto», dijo mirando a sus directivos con expresión de entretenimiento. «La asistente administrativa cree que descubrió algo. La chica que sirve café y fotocopia documentos piensa que entiende de finanzas corporativas». Algunas risas nerviosas acompañaron sus palabras. No porque los directivos encontraran graciosa la situación, sino porque sabían que reírse con Rodrigo era más seguro que no hacerlo. «Señorita Estevez». Rodrigo se recostó en su silla, cruzando los brazos. «Déjeme explicarle cómo funciona el mundo. Usted es una empleada temporal, sin título universitario, sin conexiones, sin nada que la haga relevante más allá de su capacidad para mantener mi café caliente. ¿Y pretende venir aquí a cuestionar las finanzas de una empresa que factura más en un día de lo que usted ganará en toda su vida?» Las palabras golpearon a Camila como piedras, no porque fueran verdad, sino por la crueldad deliberada con que fueron pronunciadas. Rodrigo no solo quería silenciarla, quería humillarla frente a todos para que nadie más se atreviera a cuestionar nada. Renata Solís, la directora de Recursos Humanos, observaba la escena con expresión neutra. Pero Camila notó algo en sus ojos que no coincidía con su silencio. Miedo. Renata tenía miedo. «Señorita Estevez». Ignacio habló con tono de abogado que dicta sentencia. «Queda suspendida de sus funciones de manera inmediata. Seguridad la escoltará fuera del edificio. Sus pertenencias serán enviadas a su domicilio». Camila los miró uno por uno. Cada rostro en esa mesa representaba poder, dinero, influencia. Ella no tenía nada de eso, pero tenía algo que ninguno de ellos podía comprar: la verdad. «Antes de irme», dijo con voz que no temblaba, «quiero hacer una llamada». Rodrigo echó la cabeza hacia atrás y soltó la carcajada más estruendosa que esa sala había escuchado. Su risa resonó contra los ventanales, rebotó en las paredes de mármol, llenó cada rincón de la habitación con desdén puro. «¿Una llamada?», repitió entre risas, mirando a los directivos como invitándolos a disfrutar del espectáculo. «Llama a quien quieras. Llama a tu mamá, a tu abogado de oficio, a quien se te ocurra. Nadie, absolutamente nadie, va a salvarte de esto». Los directivos sonreían. Ignacio sacudía la cabeza con suficiencia. El guardia de seguridad que había entrado esperaba junto a la puerta. Camila no lloró, no tembló. Sacó su teléfono con calma absoluta y marcó un solo número. La sala seguía entre risas cuando alguien contestó al otro lado de la línea. Camila activó el altavoz. Su voz fue firme, clara, sin un gramo de duda. «Soy Camila Estevez. Estoy en la sala de juntas del Grupo Astra, piso 42. Tengo a los directivos presentes. Puede proceder». La voz que salió del teléfono silenció la sala como un balde de agua helada sobre una fogata. «Señorita Estevez, habla el fiscal Joaquín Armenta de la Unidad Especializada contra Delitos Financieros. Tenemos la orden judicial. Los equipos están en camino». La risa de Rodrigo Montalbán murió en su garganta. Su rostro pasó del rojo de la diversión al blanco del terror en menos de un segundo. Ignacio Ferrer soltó la carpeta que sostenía. Los directivos se miraron entre sí con expresiones de animales atrapados. ¿Qué es esto?», Rodrigo balbuceó, poniéndose de pie tan bruscamente que su silla rodó hasta golpear el ventanal. Camila lo miró directamente a los ojos. «Esto, señor Montalbán, es lo que pasa cuando subestima a la chica que sirve el café». En ese momento, las puertas de la sala de juntas se abrieron.
3 personas con identificaciones oficiales ingresaron al recinto con expresión profesional y determinada. «Nadie se mueva de esta sala», ordenó una voz con autoridad. «Esta empresa está bajo investigación formal». El fiscal Armenta continuaba al teléfono. «Señorita Estevez, su colaboración ha sido fundamental. No se retire del edificio. Vamos a necesitar su testimonio». Camila colgó. Guardó el teléfono en su bolsillo con la misma calma con la que lo había sacado. A su alrededor, el imperio que Rodrigo Montalbán creía inquebrantable comenzaba a desmoronarse. Pero lo que nadie en esa sala sabía, ni siquiera Camila, era que aquellos documentos del sótano no solo contenían irregularidades financieras, escondían algo mucho más profundo, algo relacionado con el pasado de su propia familia, algo que conectaba la historia del Grupo Astra con la vida de doña Mercedes, su abuela. Y esa verdad, cuando saliera a la luz, no solo destruiría carreras y fortunas, rompería corazones. Mientras los funcionarios comenzaban a revisar documentos y los directivos murmuraban entre sí buscando abogados en sus teléfonos, Rodrigo Montalbán permaneció de pie junto al ventanal, mirando la ciudad que alguna vez sintió suya. Sus manos temblaban, su mandíbula estaba tensa, y en sus ojos había algo que Camila reconoció perfectamente. El terror de quien sabe que sus mentiras tienen fecha de caducidad. Camila se dio vuelta y caminó hacia la puerta. No corrió, no se apresuró. Caminó con la misma tranquilidad con la que había entrado a esa sala cargando carpetas. Pero antes de cruzar el umbral, se detuvo. Sin voltear, dijo en voz lo suficientemente alta para que todos escucharan. «Mi abuela siempre me dijo que la verdad es como el agua. Puedes intentar detenerla, pero siempre encuentra su camino». Y salió de la sala, dejando atrás el sonido de un imperio comenzando a derrumbarse. Lo que Camila no sabía era que al llegar a su casa esa noche, encontraría a doña Mercedes esperándola con una caja vieja entre las manos y lágrimas en los ojos, y que lo que esa caja contenía cambiaría absolutamente todo lo que Camila creía saber sobre su vida, sobre su familia y sobre el hombre que acababa de humillarla. Porque la historia entre los Esteves y los Montalbán no comenzaba en esa sala de juntas, comenzaba décadas atrás, y el secreto que los unía era más devastador de lo que cualquiera podría imaginar. El autobús de las 9 de la noche olía a lluvia y a cansancio. Camila iba sentada junto a la ventana, con la frente apoyada en el vidrio frío, viendo pasar las luces de la ciudad como manchas borrosas que se negaban a tomar forma. Su reflejo le devolvía una imagen que apenas reconocía. Una joven que esa mañana había entrado a un edificio corporativo como empleada y salía convertida en algo que todavía no sabía definir. Su teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de compañeros de trabajo que habían visto cómo la escoltaban fuera del edificio. Algunos preguntaban si estaba bien. Otros, los más honestos, simplemente querían saber qué había pasado. Camila no respondió ninguno. No tenía palabras para explicar lo que ni ella misma terminaba de procesar. El fiscal Joaquín Armenta le había pedido que no hablara con nadie sobre la investigación. Le explicó que el Grupo Astra tenía conexiones en lugares poderosos y que cualquier filtración podría comprometer todo el caso. Camila había asentido, firmado documentos de confidencialidad y salido del edificio por una puerta lateral para evitar las cámaras de seguridad del vestíbulo principal. Pero lo que más le pesaba no era el miedo ni la incertidumbre. Era la imagen de Rodrigo Montalbán riéndose de ella, esa carcajada que todavía resonaba en sus oídos como un eco que se negaba a desaparecer. Había visto desprecio muchas veces en su vida, pero nunca tan concentrado, tan deliberado, tan diseñado para destruir. El autobús se detuvo en la esquina de su barrio. Calles estrechas, faroles que apenas alumbraban, perros callejeros que la conocían por nombre porque doña Mercedes siempre les guardaba sobras de la cena. Este era su mundo, pequeño, modesto, real, tan lejos de las salas de juntas con ventanales de piso a techo que parecía otro planeta. Camila caminó las 3 cuadras hasta su casa con pasos lentos. No tenía prisa por llegar. Sabía que tendría que explicarle a su abuela por qué había perdido el trabajo, y esa conversación le dolía más que cualquier humillación corporativa. Doña Mercedes había sacrificado todo para que Camila pudiera estudiar, trabajar, salir adelante. Y ahora sentía que le había fallado. La casa era pequeña, 2 habitaciones, una cocina que también servía de comedor,
y un patio trasero donde doña Mercedes cultivaba hierbas medicinales que vendía los fines de semana en el mercado del barrio. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares en marcos disparejos, cada uno comprado en mercados diferentes a lo largo de los años. No combinaban entre sí, pero juntos contaban la historia de una familia que siempre encontró belleza en lo imperfecto. Camila abrió la puerta esperando encontrar a su abuela dormida frente al televisor, como todas las noches, pero lo que encontró la detuvo en seco. Doña Mercedes estaba sentada en la mesa del comedor. Frente a ella había una caja de cartón vieja, manchada por el tiempo, con las esquinas desgastadas y una cinta adhesiva amarillenta que apenas mantenía la tapa cerrada. Su abuela tenía las manos sobre la caja como si estuviera protegiendo algo sagrado, y sus ojos estaban rojos de llorar. «Abuela», Camila dejó caer su bolso junto a la puerta. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» Doña Mercedes levantó la vista. En sus ojos había algo que Camila nunca había visto, una mezcla de alivio y de un dolor antiguo, profundo, que parecía haber estado esperando este momento durante décadas. «Siéntate, mi niña». Su voz era apenas un susurro. «Hay algo que debí contarte hace mucho tiempo». Camila se sentó frente a su abuela, sintiendo que el aire de la cocina se volvía más denso. El reloj de pared marcaba cada segundo con una precisión que de pronto parecía cruel, como si el tiempo mismo supiera que lo que estaba a punto de revelarse no podía deshacerse. «Vi las noticias», dijo doña Mercedes. «Vi que hubo una intervención en el grupo Astra». «Abuela, yo puedo explicarte todo. No necesitas explicarme nada». Doña Mercedes la interrumpió con suavidad. «Yo sé más sobre esa empresa de lo que imaginas». El silencio que siguió fue tan profundo que Camila pudo escuchar el goteo del grifo de la cocina que llevaban meses queriendo arreglar. «Hace muchos años, antes de que tú nacieras, yo trabajé para la familia Montalbán». Las palabras golpearon a Camila como una descarga eléctrica. «¿Qué? Abuela, nunca me dijiste eso». «Porque prometí no hacerlo». «Prometí guardar silencio a cambio de algo que necesitaba más que la verdad». Doña Mercedes acarició la caja con dedos temblorosos. «Necesitaba protegerte». «¿Protegerme de qué?» Doña Mercedes abrió la caja lentamente. El cartón crujió como si se quejara de ser perturbado después de tantos años. Dentro había documentos amarillentos, fotografías en blanco y negro, recortes de periódico y un sobre grueso sellado con cera roja que nunca había sido abierto. «Yo trabajé como costurera personal de Gabriela Montalbán, la esposa de don Alfonso Montalbán, el padre de Rodrigo». Camila conocía ese nombre. Don Alfonso Montalbán era una leyenda en el mundo empresarial, el fundador del grupo Astra, el hombre que había construido un imperio desde cero, según todas las biografías y artículos que ella había leído. Un visionario, un genio, un héroe. Don Alfonso no construyó nada desde cero. Doña Mercedes dijo, como si pudiera leer los pensamientos de su nieta. Todo lo que tiene esa familia fue construido sobre los hombros de personas como nosotros. Personas que trabajaron sin descanso y nunca recibieron lo que merecían. Sacó una fotografía de la caja. Era una imagen antigua, tomada frente a lo que parecía ser un taller de costura pequeño pero próspero. En ella aparecían dos hombres jóvenes, sonrientes, con los brazos sobre los hombros del otro como hermanos. Detrás de ellos, un letrero decía, Textiles Esteves Montalbán. Camila tomó la fotografía con manos temblorosas. ¿Esteves Montalbán? Abuela, ¿quién es el otro hombre en la foto? Las lágrimas de doña Mercedes cayeron sobre la mesa como gotas de una lluvia que había esperado décadas para caer. Es tu abuelo, Bernardo Esteves, el verdadero cofundador de lo que hoy se conoce como Grupo Astra. El mundo de Camila se detuvo. Todo lo que creía saber sobre su familia, sobre su historia, sobre por qué vivían en una casa pequeña mientras los Montalbán vivían en mansiones, se desmoronó en un instante. Tu abuelo y Alfonso Montalbán eran mejores amigos desde la infancia, continuó doña Mercedes, cada palabra cargada con el peso de años de silencio. Juntos empezaron un negocio de textiles. Bernardo era el creativo, el que diseñaba, el que tenía la visión. Alfonso era el negociante, el que conseguía clientes y cerraba tratos. Eran el equipo perfecto. Doña Mercedes sacó más documentos de la caja, contratos originales, escrituras, acuerdos firmados por ambos hombres.
Todo indicaba una sociedad al 50%. El negocio creció rápidamente, pero Alfonso quería más. Siempre quería más. Y un día, mientras tu abuelo estaba en el hospital por una operación menor, Alfonso modificó los documentos de la sociedad. Falsificó firmas. Transfirió todo a su nombre. Cuando Bernardo salió del hospital, ya no tenía nada. Su nombre había sido borrado de la empresa que él mismo había ayudado a crear. ¿Y el abuelo no hizo nada? Camila sintió la rabia creciendo en su pecho como un incendio. Intentó. Contrató un abogado. Pero el abogado que contrató trabajaba en secreto para Alfonso. Le dijo a tu abuelo que no tenía caso, que los documentos eran legales, que no había nada que hacer. La voz de doña Mercedes se quebró. Tu abuelo era un hombre bueno, Camila. Demasiado bueno. Confiaba en las personas porque creía que todos tenían la misma honestidad que él. Y esa confianza lo destruyó. ¿Qué le pasó? Doña Mercedes cerró los ojos. Las lágrimas seguían cayendo, pero su voz encontró fuerzas para continuar. Cayó en una tristeza profunda. No podía trabajar, no podía dormir. Se sentía traicionado por su mejor amigo y derrotado por un sistema que protegía al poderoso. Yo trabajaba día y noche cosiendo para mantener la casa. Estaba embarazada de tu padre cuando todo se derrumbó. Camila tomó las manos de su abuela. Estaban frías, arrugadas por décadas de trabajo manual, pero todavía fuertes, todavía resistentes. Una noche, Alfonso Montalbán vino a nuestra casa. No venía a disculparse, venía a ofrecer dinero. Dijo que nos daría una suma mensual a cambio de que Bernardo firmara un documento renunciando a todo reclamo pasado, presente y futuro sobre la empresa. ¿Y firmó? No quería hacerlo. Pero yo estaba embarazada. No teníamos ingresos. Y él sabía que si llevaba el caso a los tribunales, Alfonso tenía los mejores abogados del país. Firmó. Pero nunca se recuperó de esa firma. Era como si hubiera entregado un pedazo de su alma junto con esos papeles. Doña Mercedes señaló el sobre sellado con cera roja. Tu abuelo murió cuando tu padre era apenas un niño. Pero antes de irse, me dejó esto. Me hizo prometer que solo lo abriría cuando llegara el momento correcto. Cuando alguien de nuestra familia estuviera en posición de hacer lo que él no pudo. Camila miró el sobre como si contuviera el universo entero. ¿Y nunca lo abriste? Nunca. Porque durante años no hubo momento correcto. Tu padre creció. Trabajó honestamente toda su vida y murió en aquel accidente sin saber nada de esto. No quise cargar a tu padre con un dolor que no podía resolver. Pero tú, Camila, doña Mercedes apretó las manos de su nieta con una fuerza sorprendente. Tú eres diferente. Desde que eras pequeña, siempre tuviste algo que ni tu abuelo ni tu padre tuvieron. ¿Qué cosa? Fuego. Tienes fuego en los ojos. El mismo fuego que vi hoy en las noticias cuando dijeron que una empleada había enfrentado al CEO del grupo Astra sin temblar. Supe que eras tú antes de que dijeran tu nombre, porque reconocí ese fuego. Es el mismo que tu abuelo tenía antes de que se lo apagaran. Camila sintió las lágrimas rodando por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de comprensión. De pronto, toda su vida tenía un nuevo significado. La pobreza en la que creció, las dificultades que enfrentó, la razón por la que siempre sintió que le habían robado algo que no podía nombrar. Todo tenía explicación. Ábrelo. Doña Mercedes empujó suavemente el sobre hacia ella. Tu abuelo lo dejó para este momento. Para ti. Con dedos temblorosos, Camila rompió el sello de cera. Dentro había una carta escrita con letra firme pero cargada de emoción. Y junto a la carta, algo que hizo que el corazón de Camila se detuviera. Copias de los documentos originales de la sociedad, los reales, con firmas auténticas de ambos socios. Documentos que probaban que Bernardo Esteves era dueño legítimo del 50% de lo que hoy era el Grupo Astra. Dios mío, Camila susurró. Abuela, ¿sabes lo que esto significa? Sé exactamente lo que significa. Doña Mercedes respondió con una sonrisa que mezclaba dolor y esperanza a partes iguales. Significa que lo que Rodrigo Montalbán cree que es suyo, nunca lo fue completamente. La mitad de ese imperio le pertenece a nuestra familia. Camila leyó la carta de su abuelo. Cada palabra estaba escrita con la precisión de alguien que sabía que sus palabras serían leídas en un futuro que no alcanzaría a ver. A quien lea esta carta, si estás leyendo esto,
Significa que alguien de mi sangre tuvo el coraje que yo no tuve. No pido venganza. Pido justicia. Que lo que fue robado sea devuelto. No por dinero, sino por dignidad. Porque un hombre puede perder su fortuna y seguir de pie. Pero cuando pierde su nombre, pierde todo. Camila dobló la carta y la sostuvo contra su pecho. En ese momento, la investigación del Grupo Astra dejó de ser simplemente sobre irregularidades financieras. Se convirtió en algo personal, en una deuda de décadas que el destino finalmente le estaba dando la oportunidad de cobrar. Abuela, necesito que me cuentes todo, cada detalle, cada nombre, cada fecha que recuerdes. Doña Mercedes asintió, y por primera vez en años, su espalda se enderezó como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. Tengo toda la noche, mi niña, y toda una vida de recuerdos que estuve guardando para este momento. Mientras abuela y nieta se sumergían en décadas de historia familiar, al otro lado de la ciudad, en un departamento lujoso con vista al mismo horizonte que Rodrigo Montalbán contemplaba desde su oficina, Ignacio Ferrer hacía una llamada urgente. «Tenemos un problema», dijo con voz tensa. La chica no era solo una asistente. Estaba conectada con la fiscalía desde antes de que la confrontáramos. Y hay algo más. La voz al otro lado de la línea era fría como el acero. ¿Qué cosa? Su apellido, Estevez. Revisé los archivos históricos de la empresa. Ese apellido aparece en los documentos originales de fundación del Grupo Astra. Documentos que se supone fueron destruidos hace décadas. El silencio que siguió fue largo y peligroso. «Encuéntralos», ordenó la voz. «Encuentra esos documentos antes de que ella lo haga. Y si ya los tiene, encuéntrame una forma de hacerlos desaparecer». Ignacio colgó y se quedó mirando la ciudad iluminada. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cruzaba líneas que no tenían retorno. Pero en el mundo de Rodrigo Montalbán, la lealtad no era una virtud, era una cadena. Y las cadenas, como Camila estaba a punto de descubrir, a veces se extienden mucho más allá de lo que cualquiera puede ver. Porque la verdad sobre el Grupo Astra no solo involucraba dinero y documentos falsificados, involucraba personas que habían sido silenciadas, personas que habían desaparecido, y una de esas personas tenía un nombre que Camila todavía no conocía, pero que estaba a punto de escuchar, un nombre que lo cambiaría todo. Camila no durmió esa noche. Se quedó en la mesa del comedor con los documentos esparcidos como piezas de un rompecabezas que llevaba décadas esperando ser armado. Doña Mercedes se había quedado dormida en el sofá después de horas de relatos, confesiones y lágrimas compartidas. Su respiración era suave, casi frágil, como la de alguien que finalmente descansa después de cargar un peso que nunca debió ser suyo. La carta de su abuelo Bernardo estaba abierta frente a Camila. La había leído 4 veces. Cada lectura revelaba algo nuevo, no en las palabras, sino en los silencios entre ellas, en la forma en que ciertas frases parecían contener más de lo que decían. Especialmente una que Camila había subrayado con lápiz. No soy el único al que Alfonso le robó el futuro. Hay otros, y sus historias merecen ser contadas. Otros. ¿Quiénes eran esos otros? El amanecer entró por la ventana de la cocina con esa luz dorada que convierte las cosas simples en sagradas. Camila preparó café como cada mañana, pero esta vez sus manos se movían con una determinación diferente. Ya no era la joven asistente que servía bebidas calientes en salas de juntas ajenas. Era la nieta de Bernardo Estevez. Y eso cambiaba todo. Su teléfono sonó temprano. Era un número desconocido. «Señorita Estevez, mi nombre es Tomás Aguilar. Soy periodista independiente. Trabajo investigando casos de corrupción corporativa». Camila se tensó inmediatamente. «¿Cómo consiguió mi número?» «Fuentes dentro de la fiscalía. No se preocupe, no voy a publicar nada sin su consentimiento. Pero necesito hablar con usted. Lo que está pasando con el Grupo Astra es más grande de lo que imagina». «¿Qué quiere decir con más grande?» «No por teléfono. ¿Puede reunirse conmigo hoy? Hay una cafetería en la calle Libertadores, se llama El Refugio. Estaré ahí a las 10 de la mañana. Venga sola». La llamada se cortó. Camila se quedó mirando la pantalla, debatiéndose entre la cautela y la curiosidad. El fiscal Armenta le había pedido discreción, pero algo en la voz de Tomás Aguilar no sonaba a amenaza. Sonaba a urgencia.
La misma urgencia que Camila sentía, latiendo en su propio pecho. Doña Mercedes se despertó con el olor del café. Se sentó lentamente, cada movimiento revelando los años que su espíritu se negaba a aceptar. ¿Dormiste algo, mi niña? No pude, abuela, pero estoy bien. Camila le sirvió una taza y se sentó frente a ella. Necesito preguntarte algo. En la carta del abuelo, él menciona que no fue el único al que Alfonso le robó. ¿Sabes algo sobre eso? Doña Mercedes sopló el café antes de responder. Tu abuelo hablaba poco de esos temas conmigo. Me protegía del dolor, como yo te protegí a ti durante todos estos años. Pero recuerdo un nombre que tu abuelo mencionaba cuando creía que yo no estaba escuchando. ¿Qué nombre? Esperanza. Decía, lo que le hicieron a Esperanza no tiene perdón. ¿Quién era Esperanza? Doña Mercedes negó lentamente con la cabeza. Nunca lo supe. Pregunté una vez y tu abuelo cambió de tema con una expresión que me hizo entender que no debía insistir. Era la misma expresión que ponía cuando algo le causaba un dolor tan profundo que las palabras no alcanzaban para describirlo. Esperanza. Un nombre. Una pista. Un hilo del que tirar en un tejido de mentiras que llevaba décadas tejiéndose. A las 10 de la mañana, Camila entró a la cafetería El Refugio. Era un lugar pequeño, escondido entre una lavandería y una librería de segunda mano, con mesas de madera desgastada y ese aroma a granos recién molidos que hace sentir seguro a cualquiera. El tipo de lugar donde las conversaciones importantes suceden en voz baja. Tomás Aguilar estaba sentado en la mesa del fondo, de espaldas a la pared, con una laptop abierta y una carpeta gruesa a su lado. Era un hombre de mediana edad con expresión de quien ha visto demasiadas verdades incómodas y aún así sigue buscando más. Tenía las manos inquietas de los periodistas que siempre están anotando algo, incluso cuando no tienen papel. Gracias por venir, dijo sin preámbulos, señalando la silla frente a él. Sé que esto es arriesgado para usted. ¿Arriesgado por qué? Camila se sentó pero no se quitó la chaqueta. Quería poder irse rápidamente si algo no le gustaba. Porque la familia Montalbán no juega limpio. Nunca lo ha hecho. Tomás abrió la carpeta y giró una fotografía hacia Camila. ¿Reconoce a esta mujer? La fotografía mostraba a una mujer joven, de expresión luminosa, sonriendo frente a lo que parecía ser el mismo taller de textiles de la foto que su abuela le había mostrado la noche anterior. Detrás de ella, parcialmente visible, estaba el letrero de Textiles Estevez Montalbán. No la conozco, Camila estudió el rostro, pero esa es la fábrica original de mi abuelo. Correcto. Esa mujer se llama Esperanza Linares. El nombre golpeó a Camila como un relámpago. Esperanza. El nombre que su abuelo susurraba cuando creía que nadie escuchaba. ¿Quién era? Su voz salió más baja de lo que pretendía. Esperanza Linares era contadora. La primera contadora que tuvo la empresa cuando todavía se llamaba Textiles Estevez Montalbán. Ella llevaba los libros, manejaba las finanzas, conocía cada centavo que entraba y salía del negocio. Tomás hizo una pausa, dejando que el peso de lo que estaba a punto de decir se asentara en el aire. Y fue la única persona, además de su abuelo, que tenía pruebas irrefutables de lo que Alfonso Montalbán hizo. Pruebas que iban más allá de la falsificación de documentos societarios. ¿Qué tipo de pruebas? Alfonso no solo le robó a su abuelo. Durante los primeros años de la empresa, desvió fondos destinados a los trabajadores. Salarios que nunca se pagaron. Seguros médicos que existían en papel pero nunca se contrataron. Trabajadores que se enfermaron, que perdieron todo, porque el dinero que debía protegerlos fue a parar a cuentas privadas de Alfonso. Camila sintió náuseas. No era solo robo empresarial. Era robo de vidas, de salud, de dignidad. Esperanza documentó todo, continuó Tomás. Preparó un informe completo que iba a presentar ante las autoridades. Pero 3 días antes de hacerlo, desapareció. ¿Desapareció? Su departamento fue encontrado vacío. Sus pertenencias estaban intactas, como si hubiera salido a comprar pan y nunca hubiera regresado. La policía investigó durante semanas, pero el caso se cerró sin resolución. Oficialmente fue clasificado como abandono voluntario de domicilio. ¿Y extraoficialmente? Tomás la miró directamente a los ojos. Extraoficialmente hay personas que creen que Alfonso Montalbán tuvo algo que ver, pero nunca hubo pruebas suficientes para acusarlo. El café de Camila se enfriaba intocado.
Su mente procesaba cada palabra como si estuviera armando el rompecabezas más importante de su vida. Su abuelo, Esperanza, los trabajadores, Alfonso, todo conectado por hilos de codicia y silencio. ¿Por qué me cuenta todo esto?, preguntó finalmente. ¿Qué gana usted? Tomás cerró la laptop y cruzó las manos sobre la mesa. Llevo años investigando al Grupo Astra. Tengo fuentes, documentos, testimonios. Pero nunca tuve la pieza que faltaba para conectar todo. Usted, señorita Esteves, es esa pieza. ¿Yo? Los documentos que encontró en el sótano, el Proyecto Fénix, no son solo irregularidades financieras actuales. Son la continuación de un patrón que comenzó con Alfonso Montalbán y que su hijo Rodrigo perfeccionó. Padre e hijo, la misma estrategia, las mismas mentiras, décadas de diferencia. Tomás sacó otro documento de la carpeta. Pero hay algo más. Algo que descubrí apenas ayer, después de que su caso se hizo público. Le mostró un registro oficial. Era un acta de nacimiento. Esperanza Linares tuvo una hija antes de desaparecer. Esa hija fue criada por una tía materna en otra ciudad. Creció sin saber quién era su madre, ni por qué la había abandonado. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Esa hija, señorita Esteves, se llama Renata. Renata Solís. El mundo se detuvo. El sonido de la cafetería desapareció. Los otros clientes, el ruido de las tazas, la música de fondo, todo se fundió en un silencio absoluto dentro de la cabeza de Camila. Renata Solís, la directora de recursos humanos del Grupo Astra. La mujer que había observado su humillación en la sala de juntas con expresión neutra, pero con ojos llenos de miedo. ¿Está diciéndome que Renata es hija de la mujer que Alfonso Montalbán hizo desaparecer? Camila apenas podía articular las palabras. Y que probablemente no tiene idea de quién fue su madre ni de lo que le pasó. Tomás confirmó. Renata fue contratada por el Grupo Astra hace años. Subió de puesto rápidamente. Demasiado rápidamente, dirían algunos. ¿Cree que alguien dentro de la empresa sabe quién es ella? Creo que Ignacio Ferrer lo sabe. Y creo que la mantienen cerca no por su talento profesional, sino para vigilarla. Para asegurarse de que nunca descubra la verdad sobre su madre. Camila se recostó en la silla, abrumada. La historia que estaba descubriendo era mucho más profunda y oscura de lo que había imaginado cuando encontró aquellos documentos en el sótano. Ya no se trataba solo de su familia. Se trataba de vidas destruidas, verdades enterradas, y un imperio construido sobre el sufrimiento de personas que nunca tuvieron voz para defenderse. «Necesito hablar con Renata», dijo Camila. «Es peligroso. Si Ignacio sospecha que usted sabe la conexión, podría acelerar la destrucción de evidencias. Más peligroso es dejar que sigan controlando su vida sin que ella lo sepa. Esa mujer merece saber quién fue su madre». Tomás la estudió durante un largo momento. «Usted se parece mucho a su abuelo. Él también ponía la justicia por encima de la seguridad. Mi abuelo fue silenciado. Esperanza fue silenciada. No voy a permitir que eso siga pasando». Tomás asintió lentamente. «Entonces necesita saber algo más antes de actuar. El fiscal Armenta no es quien usted cree». Camila sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «¿Qué quiere decir?» «Armenta es honesto. Eso no lo dudo. Pero está bajo presión de personas dentro del sistema judicial que tienen vínculos con el Grupo Astra. Hay jueces, funcionarios, políticos que han recibido beneficios de los Montalbán durante décadas. La investigación que usted ayudó a iniciar tiene enemigos poderosos que harán todo lo posible por detenerla. Entonces, ¿en quién puedo confiar?» Tomás señaló los documentos sobre la mesa, la carpeta con años de investigación, la fotografía de Esperanza Linares sonriendo frente a un futuro que le fue arrebatado. En la verdad es la única aliada que nunca traiciona. Camila guardó silencio durante un momento que pareció eterno. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Personas caminando hacia sus trabajos, autobuses llenándose y vaciándose, vendedores ambulantes ofreciendo café y esperanza en cada esquina. Nadie sabía que en esa cafetería pequeña, entre el olor a granos recién molidos y paredes de ladrillo expuesto, se estaba tejiendo la caída de uno de los imperios empresariales más poderosos del país. «Necesito que me prometa algo». Camila miró a Tomás con esos ojos que su abuela decía que tenían fuego. «Dígame. Cuando publique esta historia, no la cuente como un escándalo corporativo. Cuéntela como lo que es.
La historia de personas comunes que fueron aplastadas por personas poderosas. La historia de mi abuelo, de esperanza, de los trabajadores que nunca recibieron lo que merecían. Que el mundo los vea como personas, no como cifras en un expediente. Tomás asintió con una emoción que rara vez permitía que se asomara en su rostro profesional. Tiene mi palabra. Se despidieron en la puerta de la cafetería. Camila caminó hacia la parada de autobús con la mente ardiendo de planes, preguntas y una determinación que crecía con cada paso. Pero no llegó a la parada. Su teléfono sonó. Era Patricia, la recepcionista del grupo Astra, una de las pocas personas que siempre había sido amable con ella. Camila, necesito que escuches con atención. Su voz temblaba. Ignacio Ferrer acaba de dar la orden de vaciar el sótano completo. Están sacando todas las cajas. Todas. Dicen que es por renovación del edificio, pero yo los vi cargando documentos en camionetas sin identificación. El corazón de Camila se aceleró. ¿Cuándo? Ahora mismo. Camila, lo que sea que hayas encontrado ahí abajo, lo están haciendo desaparecer. Camila colgó y marcó inmediatamente el número del fiscal Armenta. 1 tono, 2 tonos, 3 tonos. Buzón de voz. Intentó de nuevo. Buzón de voz. Una tercera vez. Nada. El pánico comenzó a trepar por su garganta. Si destruían esos documentos, el proyecto Fénix desaparecería como si nunca hubiera existido. Y con él, las pruebas de décadas de irregularidades que conectaban a Alfonso con Rodrigo, al pasado con el presente, al robo de su abuelo con las operaciones actuales. Marcó el número de Tomás Aguilar. Contestó al primer tono. Los documentos del sótano. Los están sacando ahora mismo. Necesito ayuda. ¿Tiene copias de lo que encontró? Camila cerró los ojos. Recordó aquella noche en el sótano, semanas atrás, cuando sus manos temblaban mientras fotografiaba cada página del expediente Fénix con su teléfono personal. Página por página. 347 fotografías que guardó en una carpeta oculta de su celular. Sí, respondió, y la palabra salió como un suspiro de alivio. Tengo copias de todo. Entonces no importa lo que destruyan. La verdad ya salió de ese sótano. Camila apretó el teléfono contra su pecho. A su alrededor, la ciudad seguía moviéndose, indiferente, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Pero ella ya no era parte de esa indiferencia. Era la tormenta. Y todavía quedaba lo más difícil, encontrar a Renata Solís y decirle la verdad sobre una madre que nunca conoció. Porque Renata no solo merecía saber quién fue Esperanza Linares, merecía saber que su madre no la abandonó, que alguien se la arrebató, y que la respuesta a todas sus preguntas estaba escondida dentro de la misma empresa que la había contratado para mantenerla vigilada. Lo que Camila no sabía era que Renata ya estaba buscando respuestas por su cuenta, y que esa noche ambas se encontrarían en el lugar menos esperado, frente a la tumba de un hombre llamado Bernardo Estévez. El cementerio municipal tenía ese silencio particular que solo los lugares donde descansan los muertos pueden ofrecer. No era un silencio vacío, sino lleno de historias interrumpidas, de palabras que nunca se dijeron, de abrazos que quedaron pendientes. El viento movía las hojas de los árboles con suavidad, como si la naturaleza misma respetara el dolor de quienes venían a visitar a los que ya no estaban. Camila llegó al atardecer. No había planeado ir al cementerio ese día. Pero después de las revelaciones de Tomás Aguilar, después de saber que los documentos del sótano estaban siendo destruidos, después de no poder contactar al fiscal Armenta, sintió una necesidad profunda e inexplicable de estar cerca de su abuelo, de hablarle, de pedirle fuerzas para lo que venía. La tumba de Bernardo Estévez era modesta, una lápida sencilla con su nombre, las fechas de nacimiento y partida, y una frase que doña Mercedes había elegido décadas atrás. Un hombre honesto en un mundo que no lo merecía. Camila nunca había entendido completamente esas palabras. Ahora le partían el alma. Se arrodilló frente a la tumba y colocó un ramo de flores silvestres que había cortado del patio de su abuela. Las mismas flores que doña Mercedes cultivaba con la misma dedicación con que había cultivado la verdad todos estos años, esperando el momento correcto para dejarla florecer. Abuelo, susurró Camila, encontré lo que dejaste, y voy a terminar lo que empezaste. No sé cómo todavía,
pero te prometo que tu nombre va a volver al lugar que le corresponde. Una lágrima cayó sobre la tierra fresca junto a la lápida. Camila la observó absorberse lentamente, como si la tierra misma estuviera bebiendo su dolor para transformarlo en algo útil. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró rápidamente, el corazón acelerado, esperando lo peor. Pero lo que vio la dejó paralizada. Renata Solís estaba de pie a 3 metros de distancia, sosteniendo un ramo de flores blancas con manos temblorosas. Sus ojos estaban hinchados de llorar. Su postura, siempre impecable en la oficina, ahora parecía la de alguien que cargaba el peso de un edificio entero sobre los hombros. Las dos mujeres se miraron en un silencio que contenía más palabras que cualquier conversación. Camila reconoció en los ojos de Renata algo que había visto en su propio reflejo esa mañana. La expresión de alguien cuyo mundo acaba de derrumbarse. «¿Qué haces aquí?», Camila preguntó suavemente, sin hostilidad. Renata miró la tumba de Bernardo Estévez y luego de vuelta a Camila. «Vine buscando respuestas. No esperaba encontrarte aquí». «¿Respuestas sobre qué?». Renata se acercó lentamente, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Se sentó en el banco de piedra junto a la tumba, dejando las flores sobre sus rodillas. Sus dedos apretaban los tallos con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. «Después de lo que pasó en la sala de juntas, algo cambió dentro de mí», comenzó con voz temblorosa. «Verte ahí parada, enfrentando a Rodrigo sin temblar, mientras todos los demás nos quedábamos callados como cómplices, me hizo sentir algo que llevaba años tratando de ignorar». «¿Qué cosa?». «Vergüenza». La palabra salió de Renata como una confesión que había estado pudriéndose dentro de su pecho. Vergüenza por todo lo que he visto y callado en esa empresa. Vergüenza por cada irregularidad que supe y no denuncié. Vergüenza por ser exactamente el tipo de persona cobarde que permite que gente como Rodrigo siga destruyendo vidas. Camila guardó silencio. No porque no tuviera qué decir, sino porque entendía que Renata necesitaba hablar más de lo que necesitaba ser escuchada. «Esa noche no pude dormir», continuó Renata. «Me quedé dando vueltas en la cama, pensando en mi vida, en mis decisiones, en cómo había llegado a ser directora de recursos humanos de una empresa que trata a las personas como objetos desechables. Y entonces hice algo que no había hecho en años. Busqué información sobre mi madre». El corazón de Camila comenzó a latir con fuerza. Esto era exactamente lo que Tomás Aguilar le había dicho. Renata estaba buscando. «Mi tía Consuelo me crió desde que era bebé», Renata continuó, su mirada perdida en algún punto entre el pasado y el presente. «Siempre me dijo que mi madre se había ido a buscar trabajo en otro país y que nunca volvió. Yo crecí odiándola por abandonarme, por elegir cualquier cosa antes que a mí». Su voz se quebró, pero siguió hablando con esa determinación desesperada de quien sabe que si se detiene no tendrá fuerzas para continuar. «Pero ayer llamé a mi tía Consuelo. Le dije que necesitaba la verdad, toda la verdad. Y por primera vez en mi vida, ella lloró. Lloró de una manera que me heló la sangre». «¿Qué te dijo?». «Que mi madre no me abandonó, que mi madre desapareció». Renata pronunció la palabra como si fuera veneno. «Desapareció después de amenazar con exponer irregularidades en una empresa textil donde trabajaba como contadora, y que el nombre de esa empresa era Textiles Estévez Montalbán». Camila cerró los ojos. Ahí estaba, la conexión. El hilo invisible que unía su historia con la de Renata, su abuelo con Esperanza, el pasado con el presente. «Tu madre se llamaba Esperanza Linares», dijo Camila suavemente. Renata la miró con ojos que se abrieron como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes el nombre de mi madre?». «Porque mi abuelo la mencionaba. Porque un periodista llamado Tomás Aguilar lleva años investigando lo que le pasó. Y porque todo, absolutamente todo lo que nos ha sucedido a las dos, está conectado con la misma familia. Los Montalbán», Renata susurró, como si decir el nombre en voz alta pudiera invocar al demonio mismo. «Los Montalbán», confirmó Camila. Lo que siguió fue una conversación que duró horas. Sentadas junto a la tumba de Bernardo Estévez, bajo un cielo que iba pasando del naranja al púrpura y finalmente al negro profundo de la noche, Camila y Renata compartieron todo lo que sabían, cada pieza de información, cada documento, cada sospecha.
Camila le contó sobre la caja de doña Mercedes, sobre los documentos originales de la sociedad, sobre la carta de su abuelo. Le mostró las fotografías del proyecto Fénix guardadas en su teléfono. Le habló de Tomás Aguilar y su investigación de años. Y Renata, a su vez, abrió una puerta que Camila no esperaba. Hay algo que nunca le dije a nadie. Renata habló con voz apenas audible. Hace meses, Ignacio Ferrer me llamó a su oficina. Cerró la puerta y me dijo algo que en ese momento no entendí, pero que ahora tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué te dijo? Me dijo, tú estás aquí porque nosotros lo decidimos. No lo olvides nunca. Renata se estremeció al recordar. Pensé que se refería a mi contratación. Pensé que era una amenaza laboral normal, pero ahora entiendo. Me tenían vigilada. Sabían quién era yo. Sabían quién fue mi madre. Y me mantuvieron cerca para controlarme. ¿Crees que Rodrigo lo sabe? No estoy segura. Rodrigo heredó la empresa de su padre, pero también heredó sus secretos. El problema es que no sé cuáles secretos conoce y cuáles le ocultó Ignacio. Camila procesaba cada palabra. La estructura de poder del grupo Astra era más compleja de lo que había imaginado. No era solo un CEO corrupto. Era una red de complicidades tejida durante generaciones, donde cada persona cumplía un papel específico en mantener la fachada. Renata, necesito preguntarte algo difícil. Camila tomó aire. ¿Tienes acceso a los servidores internos del grupo Astra? Renata asintió lentamente. Como directora de recursos humanos tengo acceso a casi todos los sistemas. Archivos de personal, contratos, registros financieros internos. Ignacio está destruyendo los documentos físicos del sótano, pero los registros digitales del proyecto Fénix deben estar en algún servidor. Si pudieras acceder antes de que los borren también, es arriesgado. Si me descubren, no solo pierdo mi trabajo, pierdo cualquier posibilidad de saber qué le pasó a mi madre. O ganas la oportunidad de descubrirlo todo. Renata miró la tumba de Bernardo. Las flores que ambas habían traído descansaban juntas sobre la tierra, blancas y silvestres entrelazadas como dos historias que finalmente se encontraban. Mi tía Consuelo me dijo algo más antes de colgar. Renata habló despacio, como si cada palabra le costara sangre. Me dijo que mi madre le envió una carta días antes de desaparecer. Una carta donde decía que si algo le pasaba, la respuesta estaría en el lugar donde todo comenzó. ¿El lugar donde todo comenzó? La fábrica original. Textiles Estevez Montalbán. El edificio todavía existe. Es un almacén abandonado en la zona industrial del puerto. Camila sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. ¿Crees que hay algo escondido ahí? Mi madre era contadora. Era meticulosa. Si dejó evidencia, la dejó donde nadie pensaría buscar. El teléfono de Camila vibró. Era un mensaje de Tomás Aguilar. Armenta está bien. Estaba en una audiencia de emergencia. Me contactó. Dice que las pruebas digitales del proyecto Fénix ya fueron aseguradas por la Fiscalía antes de que Ignacio pudiera borrarlas. Alguien dentro del grupo Astra las filtró de forma anónima hace semanas. Camila, ¿fuiste tú? Camila leyó el mensaje 2 veces. No, ella no había filtrado nada digitalmente. Solo había encontrado los documentos físicos. Alguien más dentro de la empresa había estado trabajando en silencio, filtrando información a la Fiscalía antes de que ella siquiera supiera que el proyecto Fénix existía. Miró a Renata. ¿Fuiste tú? ¿Tú filtraste los archivos digitales? Renata bajó la mirada. El silencio fue su respuesta. Llevo meses enviando información de manera anónima, confesó finalmente. No sabía exactamente qué significaba todo lo que enviaba. Solo sabía que algo estaba mal, que los números no cuadraban, que había operaciones fantasma, contratos falsos, dinero que desaparecía. Lo hacía por las noches, desde mi computadora personal, usando una conexión que Ignacio no podía rastrear. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no hablaste directamente con la Fiscalía? Porque tenía miedo. Renata levantó la vista con lágrimas cayendo libremente. Porque cada vez que pensaba en dar un paso al frente, escuchaba la voz de Ignacio diciéndome que yo estaba ahí porque ellos lo decidieron, y me paralizaba. Me convertía en esa niña abandonada que creía que nadie la protegería si se atrevía a hablar. Camila tomó la mano de Renata. 2 mujeres que horas antes estaban en lados opuestos de una sala de juntas, ahora unidas por un dolor compartido que cruzaba generaciones.
Ya no estás sola, dijo Camila. Nunca más. Renata apretó su mano con fuerza. Entonces vamos a terminar lo que nuestras familias empezaron. Juntas. Se pusieron de pie. La noche las envolvía como un manto protector. Las estrellas brillaban sobre el cementerio con esa indiferencia luminosa que solo el cielo puede ofrecer. Mañana iremos al almacén del puerto, decidió Camila. Si tu madre dejó algo ahí, lo encontraremos. Y yo entraré una última vez al sistema del Grupo Astra. Renata añadió con determinación renovada. Hay archivos que nunca me atreví a abrir. Carpetas marcadas como clasificadas que llevan el nombre de mi madre. Mañana sabré por qué. Antes de separarse, Camila miró una última vez la tumba de su abuelo. La brisa nocturna movía las flores como si alguien invisible las estuviera acariciando. Gracias, abuelo, murmuró. Caminaron juntas hacia la salida del cementerio. Dos mujeres que entraron como desconocidas y salieron como aliadas. Dos historias que durante décadas corrieron paralelas sin tocarse y que finalmente se habían cruzado en el lugar más inesperado. Pero lo que ninguna de las dos sabía era que alguien las había seguido. Alguien que había escuchado cada palabra de su conversación desde las sombras de un mausoleo cercano. Alguien que en ese momento sacaba su teléfono y marcaba un número con dedos temblorosos. «Señor Ferrer», susurró la voz en la oscuridad. «Se encontraron. Esteves y Solís saben todo y planean ir al almacén del puerto mañana». La respuesta de Ignacio fue breve y helada. «Que no lleguen». Y la línea se cortó, dejando solo el sonido del viento entre las tumbas y la promesa de una tormenta que ninguna de las dos mujeres veía venir. Porque el enemigo más peligroso no es el que te enfrenta de frente, es el que camina detrás de ti en la oscuridad. Y en las sombras del Grupo Astra, había más enemigos de los que Camila y Renata podían imaginar. La zona industrial del puerto amanecía envuelta en una neblina espesa que se aferraba a los edificios abandonados como si intentara ocultar sus secretos. Galpones oxidados, grúas inmóviles, contenedores apilados como torres de un mundo olvidado. Era el tipo de lugar donde el progreso había pasado de largo sin molestarse en mirar atrás. Camila y Renata se encontraron en la entrada del sector a primera hora. Habían acordado llegar temprano, antes de que la actividad portuaria comenzara, y antes de que cualquiera pudiera notar su presencia. Tomás Aguilar las esperaba recostado contra su auto, con una cámara colgando del cuello, y esa expresión de alerta permanente que caracteriza a los periodistas que investigan a personas peligrosas. «El almacén está al final de esta calle», señaló Tomás hacia una estructura de ladrillo que se alzaba entre dos galpones más grandes como un diente roto en una mandíbula de metal. Según los registros municipales, perteneció a Textiles Esteves Montalbán, hasta que Alfonso Montalbán transfirió todas las propiedades a su nombre personal. Desde entonces ha estado abandonado. Nadie lo ha reclamado en décadas. Camila observó el edificio. Las ventanas estaban cubiertas de polvo tan grueso que parecían pintadas de gris. La puerta principal, de metal corroído, tenía un candado oxidado, que probablemente no había sido tocado en años. Sin embargo, algo en ese lugar la hacía sentir una conexión inexplicable, como si las paredes pudieran hablarle, como si estuviera caminando hacia un encuentro que el destino había programado mucho antes de que ella naciera. «¿Estás lista?», Renata preguntó en voz baja. Sus ojos reflejaban la misma mezcla de temor y determinación que Camila sentía. «Vamos». Tomás forzó el candado con una herramienta que sacó de su maletín. El metal cedió con un quejido que resonó en el silencio de la mañana como el grito de algo que llevaba demasiado tiempo encerrado. La puerta se abrió y un olor a humedad, a papel viejo y a tiempo acumulado los envolvió como una ola. El interior era más grande de lo que parecía desde afuera. Un espacio abierto con techos altos sostenidos por vigas de acero que el óxido había ido consumiendo lentamente. Mesas de corte abandonadas, estantes vacíos, máquinas de coser industriales cubiertas de polvo que alguna vez produjeron las telas que dieron origen a un imperio. En las paredes todavía se podían ver las marcas donde alguna vez colgaron carteles, calendarios, quizás fotografías de trabajadores sonrientes que no sabían que su esfuerzo estaba siendo robado. «Aquí empezó todo», murmuró Camila, caminando lentamente entre los restos de lo que fue el sueño de su abuelo. Renata se detuvo frente a un escritorio arrinconado contra la pared del fondo. Era diferente a los demás muebles. Más pequeño,
más ordenado en su abandono, como si su último ocupante lo hubiera dejado con la intención de regresar. Este era el escritorio de contabilidad, dijo con voz entrecortada. Aquí se sentaba mi madre. Pasó los dedos por la superficie polvorienta, trazando líneas que revelaban la madera oscura debajo. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no intentó contener. Durante toda su vida, había odiado a una mujer que imaginaba egoísta, irresponsable, ausente, y ahora estaba tocando el mismo escritorio, donde esa mujer había trabajado para proteger a personas inocentes. El mismo lugar donde Esperanza Linares había tomado la decisión más valiente y más costosa de su vida. ¿Si mi madre escondió algo aquí? Renata habló con la lógica fría de quien conoce la mente de una contadora. Lo habría puesto donde nadie buscaría. No en los cajones, eso es obvio. No detrás de los estantes, demasiado fácil. Lo habría integrado en la estructura misma del espacio. Tomás fotografiaba todo mientras las escuchaba. ¿Qué quieres decir? Las contadoras de esa época usaban un método para proteger documentos sensibles. Los sellaban en tubos impermeables y los escondían dentro de las paredes o debajo de los pisos, especialmente en edificios industriales donde nadie renovaba nada. Los tres comenzaron a buscar. Revisaron las paredes buscando irregularidades. Golpearon los pisos de concreto escuchando diferencias en el sonido. Movieron muebles que llevaban décadas sin ser tocados. El polvo se levantaba con cada movimiento, flotando en los rayos de luz que se filtraban por las ventanas sucias como partículas de historia suspendidas en el aire. Fue Camila quien lo encontró. Debajo del escritorio de Esperanza, en la parte posterior donde la madera se unía con la pared, había una baldosa de concreto ligeramente diferente a las demás, no en color ni en textura, sino en sonido. Cuando Camila golpeó con los nudillos, el eco fue hueco. «Aquí», llamó a los demás. «Hay algo debajo». Entre los tres levantaron la baldosa. Pesaba más de lo esperado, como si la tierra misma se resistiera a entregar lo que había estado protegiendo. Debajo había un espacio pequeño, apenas suficiente para contener lo que encontraron. Un tubo de PVC sellado con cinta industrial, exactamente como Renata había descrito. Renata lo sacó con manos que temblaban tanto que Camila tuvo que ayudarla a sostenerlo. Lo abrieron con cuidado, deslizando los documentos enrollados como si fueran pergaminos antiguos que contenían los secretos del universo. El primer documento era una carta. La letra era firme, organizada, con la precisión de alguien acostumbrado a que cada trazo tuviera significado. Renata reconoció la caligrafía inmediatamente, no porque la hubiera visto antes, sino porque era idéntica a la suya. «Es de ella», susurró. «Es de mi madre». La carta estaba dirigida a quien la encontrara. Esperanza Linares había escrito sabiendo que quizás nunca podría entregar estos documentos en persona. Cada palabra estaba calculada para sobrevivir al tiempo y al olvido. Si alguien lee esto, significa que no pude hacer lo que prometí. Los documentos que acompañan esta carta son registros originales de las finanzas de Textiles Esteves Montalbán. Prueban que Alfonso Montalbán desvió fondos destinados a salarios y seguros de trabajadores durante los primeros años de operación. Pero eso no es todo. Camila leía por encima del hombro de Renata, ambas respirando apenas. Alfonso Montalbán no actuó solo. Tuvo un cómplice dentro del sistema judicial que le ayudó a modificar documentos legales, a silenciar demandas laborales y a proteger sus intereses cuando Bernardo Esteves intentó recuperar lo que era suyo. Ese cómplice se llama Aurelio Vázquez. Era juez del Tribunal Civil y recibió pagos mensuales durante años a cambio de su protección. Tomás dejó de fotografiar. Aurelio Vázquez. Conozco ese nombre. ¿Quién es?, preguntó Camila. Fue juez del Tribunal Civil durante décadas. Se retiró hace años con honores y pensión completa. Pero lo más importante es quién es su hijo. Tomás las miró con expresión grave. Su hijo es Marcos Vázquez, actual magistrado de la Corte Superior. El mismo magistrado que tiene jurisdicción sobre los casos financieros del Grupo Astra. El aire del almacén se volvió irrespirable. No por el polvo ni por la humedad, sino por el peso de lo que esas palabras significaban. La corrupción no era solo empresarial. Se había infiltrado en el sistema judicial. El juez que podría decidir el futuro del caso contra Rodrigo Montalbán era hijo del hombre que había ayudado a su padre a robar, a mentir y a hacer desaparecer a cualquiera que se interpusiera en su camino.
Dios mío, Renata susurró. Por eso Ignacio siempre decía que no importaba lo que pasara, que el grupo Astra era intocable. No era arrogancia, era certeza. Tenían al sistema judicial comprado desde el principio. Camila sintió una rabia tan profunda que le costaba respirar. No era solo rabia por su abuelo, por Esperanza, por los trabajadores estafados. Era rabia por cada persona que alguna vez confió en que el sistema los protegería, sin saber que ese mismo sistema estaba diseñado para proteger a quienes los explotaban. Hay más. Renata seguía leyendo la carta de su madre con voz que se quebraba y se recomponía como olas rompiendo contra las rocas. Si mi hija algún día lee esto, quiero que sepa que nunca la abandoné, que cada decisión que tomé fue para protegerla, que el día que decidí guardar estos documentos en lugar de entregarlos inmediatamente fue porque recibí una amenaza directa. O me callaba, o mi hija pagaría las consecuencias. Elegí esconder la verdad para proteger a mi niña. Y si desaparezco, será porque eligieron silenciarme antes de que pudiera encontrar otra manera. Renata no pudo seguir leyendo. Las lágrimas la desbordaron con una fuerza que parecía venir del centro mismo de la tierra. Camila la abrazó, sosteniendo a esta mujer que acababa de descubrir que su madre no la había abandonado por egoísmo, sino por amor, que cada día de ausencia había sido un sacrificio, que el odio que Renata había cargado durante toda su vida estaba basado en una mentira diseñada por los mismos hombres que destruyeron a su familia. Tomás se alejó unos pasos, dándoles espacio, pero sus ojos estaban fijos en los documentos financieros que acompañaban la carta. Registros bancarios, recibos de pagos al juez Vázquez, actas de reuniones clandestinas, fotografías de cheques firmados por Alfonso Montalbán. Era el tipo de evidencia que un periodista encuentra una vez en la vida. El tipo de evidencia que tumba imperios. Necesitamos sacar todo esto de aquí, dijo Tomás con urgencia. Si Ignacio sabe que venían al almacén, podría enviar a alguien. Como si sus palabras hubieran invocado el peligro, el sonido de un motor acercándose interrumpió el silencio del almacén. Los tres se quedaron inmóviles. A través de las ventanas sucias, Camila distinguió una camioneta oscura estacionándose frente al edificio. «Nos encontraron». Renata palideció. Tomás actuó con la velocidad de alguien acostumbrado a situaciones de riesgo. Guardó los documentos originales en su mochila, tomó fotografías rápidas de todo lo que quedaba y señaló hacia la parte trasera del almacén. «Hay una salida por el muelle de carga. Vámonos». Corrieron entre las máquinas de coser abandonadas, entre mesas de corte que alguna vez vieron nacer telas que construyeron un imperio robado. El sonido de la puerta principal abriéndose con fuerza resonó a sus espaldas como un trueno. «¡Revisen todo!», una voz ordenó desde la entrada. «Si hay documentos, encuéntrenlos». Camila reconoció la voz. No era la de Ignacio. Era una voz que había escuchado todos los días durante meses en la oficina. Una voz que siempre le había parecido amable, inofensiva, confiable. Era la voz de Patricia, la recepcionista, la misma persona que la había llamado para advertirle que estaban vaciando el sótano. La traición golpeó a Camila con la fuerza de un muro de concreto. Patricia no la había llamado para ayudarla. La había llamado para medir su reacción, para confirmar que tenía información, para rastrear sus movimientos. «Muévanse». Tomás empujó la puerta trasera que daba al muelle de carga. Salieron al aire libre, justo cuando escucharon pasos acercándose por el interior del almacén. Corrieron por el muelle, entre contenedores oxidados y montacargas abandonados. Tomás los guió hasta su auto estacionado en una calle lateral. Subieron y arrancaron sin mirar atrás. Mientras se alejaban de la zona portuaria, Camila miraba por el espejo retrovisor con el corazón martilleando en sus costillas. La camioneta oscura no los siguió, pero eso no la tranquilizó. Significaba que no necesitaban seguirlos. Ya sabían dónde vivía. Ya sabían quiénes eran sus aliados. Ya sabían todo. «Tenemos que entregar estos documentos al fiscal Armenta hoy mismo», dijo Tomás, «antes de que intenten algo más». «¿Y el magistrado Vázquez?», preguntó Renata, todavía temblando. «Si él tiene jurisdicción sobre el caso, puede archivarlo. Puede hacer desaparecer todo, igual que hizo su padre. No si la opinión pública lo impide». Tomás respondió con la determinación de alguien que conoce el poder de la verdad expuesta. «Si publicamos esta investigación antes de que Vázquez pueda actuar,
El escrutinio mediático hará imposible que archive el caso sin consecuencias. ¿Cuánto tiempo necesitas para publicar?, preguntó Camila. Si me dan acceso a todo lo que tienen, puedo tener la primera entrega lista mañana. Camila miró a Renata. Renata la miró a ella. No necesitaron palabras. Asintieron al mismo tiempo. Hazlo, dijo Camila. Tomás asintió. Pero necesito algo más. Necesito un testimonio en cámara. Las dos, contando su historia. Mostrando al mundo que esto no es solo un caso de corrupción empresarial. Es una historia de familias destruidas, de mujeres silenciadas, de generaciones enteras que pagaron el precio de la codicia de un hombre. Lo haremos. Renata respondió con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Mientras el auto se internaba en las calles de la ciudad, dejando atrás el puerto y sus fantasmas, Camila sostenía contra su pecho la mochila con los documentos de Esperanza Linares. Cada página era un pedazo de verdad que había sobrevivido décadas de oscuridad. Cada línea era un testimonio de coraje que el tiempo no pudo borrar. Pero la revelación más impactante todavía estaba por venir. Porque entre los documentos de Esperanza había un sobre pequeño que ninguno de los tres había abierto todavía. Un sobre marcado con una sola palabra escrita en tinta roja que Camila no notaría hasta esa noche, cuando estuviera sola en su habitación revisando cada papel con la meticulosidad que había heredado de su abuelo. La palabra era un nombre: Mercedes. Y lo que ese sobre contenía no solo cambiaría el caso contra los Montalbán, cambiaría todo lo que Camila creía saber sobre su propia abuela. Camila llegó a su casa pasada la medianoche. Doña Mercedes había dejado una lámpara encendida en la cocina, como hacía siempre que su nieta llegaba tarde. Ese pequeño gesto, esa luz esperando en la oscuridad, siempre había significado amor incondicional. Pero esta noche, mientras Camila se sentaba sola en la mesa del comedor con los documentos de Esperanza esparcidos frente a ella, esa luz le parecía una confesión pendiente. El sobre marcado con el nombre Mercedes estaba en sus manos. Lo había cargado durante horas sin atreverse a abrirlo. Algo dentro de ella sabía que lo que encontraría ahí adentro cambiaría la relación con la persona que más amaba en el mundo. Y eso la aterraba más que cualquier amenaza de Ignacio Ferrer o de los Montalbán. Respiró profundo. Rompió el sello. Dentro había 3 cosas: una fotografía, una carta breve y un documento notarial. La fotografía mostraba a 2 mujeres jóvenes sentadas en un banco de parque, sonriendo a la cámara con esa complicidad que solo existe entre amigas verdaderas. Una era claramente Esperanza Linares, con los mismos ojos que Renata había heredado. La otra era doña Mercedes, joven, radiante, con un vientre abultado de embarazo. Camila giró la foto. En el reverso, con la letra de Esperanza decía: Mercedes y yo, las guardianas de la verdad. Que nuestras hijas terminen lo que nosotras empezamos. Las manos de Camila temblaban. Su abuela conocía a Esperanza. No solo la conocía. Eran amigas, cómplices, aliadas en una guerra silenciosa contra los Montalbán que había durado décadas. La carta era breve pero demoledora. Querida Mercedes, si estás leyendo esto, significa que no logré escapar a tiempo. Te pido perdón por dejarte sola con esta carga. Cuida a mi Renata como yo cuidaré de tu hijo desde donde esté. Tú y yo sabemos la verdad completa, la verdad que ni Bernardo conoció. Prométeme que cuando llegue el momento, se la contarás a quien pueda terminar lo que empezamos. Con todo mi amor, Esperanza. La verdad que ni Bernardo conoció. Camila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Había algo más, algo que su abuelo nunca supo. Algo que solo Mercedes y Esperanza compartían. El documento notarial era la respuesta. Era un acta de declaración jurada, firmada por Esperanza Linares ante un notario público, con fecha de días antes de su desaparición. En ella, Esperanza declaraba bajo juramento que Alfonso Montalbán no solo había robado la empresa de Bernardo Esteves, también había falsificado informes médicos para declarar a Bernardo mentalmente incapaz de manejar negocios, y había usado esos informes para invalidar cualquier reclamo legal futuro. Pero el párrafo final del documento fue el que destruyó a Camila. Declaró además que Mercedes Esteves, esposa de Bernardo, fue amenazada directamente por Alfonso Montalbán.
Se le dijo que si su esposo no firmaba la renuncia voluntaria, su hijo recién nacido sufriría las consecuencias. Mercedes firmó en nombre de Bernardo bajo coacción, para proteger a su hijo. Bernardo nunca supo que fue su propia esposa quien firmó el documento que le arrebató todo, porque Mercedes prefirió cargar con esa culpa antes que arriesgar la vida de su bebé. El grito que salió de Camila no fue un grito. Fue algo más primitivo, más profundo, como si su alma misma se hubiera rasgado. No era rabia contra su abuela. Era dolor puro al comprender el sacrificio monstruoso que Mercedes había hecho. Había firmado la destrucción de su esposo para salvar a su hijo. Había vivido décadas con esa culpa en silencio. Había visto a Bernardo derrumbarse, enfermarse, apagarse lentamente, sabiendo que ella había puesto la firma que selló su destino, y no había podido decir una sola palabra. Camila. La voz de doña Mercedes sonó desde el pasillo. Estaba de pie en la penumbra, apoyada contra la pared, con una expresión que revelaba que no había estado dormida, que había estado esperando este momento durante toda su vida. «Abuela», Camila susurró entre lágrimas que no podía controlar. «¿Por qué nunca me lo dijiste?» Mercedes caminó lentamente hasta la mesa. Cada paso parecía costarle el esfuerzo de una vida entera. Se sentó frente a su nieta y tomó el documento notarial con manos que habían firmado la peor decisión que una mujer puede tomar. «Porque hay dolores que no se pueden compartir sin destruir a quien los escucha», dijo Mercedes con voz quebrada pero firme. «Tu abuelo era un hombre bueno. Si hubiera sabido que fui yo quien firmó ese papel, no me habría odiado. Me habría perdonado. Y ese perdón lo habría destruido más que el robo mismo, porque habría entendido que lo hice por amor, y habría vivido el resto de su vida sabiendo que su familia tuvo que sacrificarse por su culpa. No fue su culpa, abuela. Fue culpa de Alfonso. Lo sé, pero tu abuelo no lo habría visto así. Él se habría culpado. Se habría destruido pensando que por su causa yo tuve que elegir entre él y nuestro hijo. Mercedes lloraba ahora con la libertad de quien finalmente puede soltar un peso que cargó durante décadas. Así que callé. Callé cuando él se enfermó de tristeza. Callé cuando dejó de comer. Callé cuando se fue apagando como una vela sin oxígeno. Y cada día de silencio fue como morir un poco. Camila rodeó la mesa y abrazó a su abuela. La sostuvo como Mercedes la había sostenido a ella miles de veces durante su infancia. Pero ahora los roles se habían invertido. Ahora era Camila quien protegía, quien contenía, quien ofrecía refugio. «No fue tu culpa», le susurró al oído. «Hiciste lo que cualquier madre haría. Protegiste a tu hijo, y gracias a eso, mi padre existió. Y gracias a mi padre, yo existo. Tu sacrificio nos dio vida, abuela. No te atrevas a sentir culpa por eso». Lloraron juntas durante un tiempo que no se puede medir en minutos. Un llanto que lavaba décadas de secretos, de culpas injustas, de silencios que pesaban más que cualquier cadena. Cuando finalmente las lágrimas se calmaron, Mercedes habló de nuevo. «Esperanza y yo planeamos todo juntas. Ella guardaría los documentos financieros en la fábrica. Yo guardaría los documentos originales de la sociedad en casa. Si algo le pasaba a una, la otra tendría suficiente para seguir adelante. Pero cuando Esperanza desapareció, me paralicé de terror. Guardé la caja y juré que solo la abriría cuando alguien de nuestra sangre estuviera listo. Y esperaste hasta ahora. Esperé hasta ti, Camila, porque tú eres lo mejor de tu abuelo y lo mejor de mí. Tienes su creatividad y mi terquedad, su honestidad y mi capacidad de sobrevivir. Eres la persona que ambos habríamos querido ser». El teléfono de Camila vibró. Era Tomás Aguilar. «Camila, la investigación se publica mañana a primera hora, pero necesito que veas algo antes. Enciende la televisión. Canal 9. Ahora». Camila encendió el viejo televisor de la cocina. La imagen que apareció la dejó sin habla. Rodrigo Montalbán estaba dando una conferencia de prensa en vivo. Se veía demacrado, ojeroso, con la corbata floja y el traje arrugado. Detrás de él, Ignacio Ferrer observaba con expresión de piedra. Pero lo más impactante era lo que Rodrigo estaba diciendo. «Quiero anunciar que el Grupo Astra está cooperando plenamente con las autoridades. Como gesto de buena voluntad, hemos contratado una auditoría externa independiente. No tenemos nada que ocultar». Tomás habló por el teléfono. «Es teatro.
Están intentando controlar la narrativa antes de que mi artículo salga. Pero hay algo que no saben. ¿Qué? El magistrado Marcos Vázquez acaba de recusarse del caso, hace una hora. Resulta que alguien le envió de forma anónima los documentos de su padre Aurelio, recibiendo pagos de Alfonso Montalbán. Si no se recusaba voluntariamente, la evidencia se haría pública y destruiría su carrera. ¿Quién envió esos documentos? No lo sé. Fue anónimo. Pero quien lo hizo sabía exactamente qué enviar y cuándo enviarlo. Camila miró a su abuela. Mercedes sostenía una taza de café con ambas manos, mirando el televisor con una expresión que Camila no supo interpretar del todo. Había satisfacción, sí, pero también algo más. Algo que parecía alivio. «Abuela», dijo lentamente, «¿tú enviaste esos documentos al magistrado?» Mercedes tomó un sorbo de café antes de responder. «Esperanza no fue la única que guardó copias de todo, mi niña. Una buena costurera siempre tiene un hilo de repuesto». Camila la miró con una mezcla de asombro e incredulidad. Su abuela, la mujer que vendía hierbas en el mercado del barrio, la mujer que todos veían como una anciana inofensiva, había movido la pieza que sacó al magistrado corrupto del tablero. Mercedes Estévez. Camila no pudo evitar sonreír a pesar de las lágrimas. «Eres la mujer más peligrosa que conozco». «No soy peligrosa», Mercedes respondió con esa dignidad tranquila que ningún Montalbán podría comprar jamás. «Solo soy una mujer que esperó el momento correcto para hacer lo correcto». El teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Renata. «Camila». Accedí a las carpetas clasificadas con el nombre de mi madre en los servidores del Grupo Astra. Encontré grabaciones de audio. Grabaciones que Ignacio guardaba como seguro personal contra Rodrigo. En ellas, Rodrigo ordena personalmente destruir documentos, amenazar testigos y manipular informes financieros. Es su voz, inconfundible. Y en una de las grabaciones, es Rodrigo quien le dice a Ignacio la noche de tu despido: «Encuéntrame una forma de hacerla desaparecer». Ahí estaba, la voz que había dado la orden aquella noche, cuando Ignacio hizo la llamada desde su departamento. No era un fantasma del pasado. Era Rodrigo Montalbán, el mismo hombre que se había reído en la cara de Camila diciéndole que llamara a quien quisiera. «Envíale todo al fiscal Armenta», dijo Camila, «y a Tomás, que el mundo entero lo escuche». Esa madrugada, mientras la ciudad dormía ajena a lo que se avecinaba, 3 mujeres de 3 generaciones distintas habían tejido juntas la red que atraparía a los Montalbán. Esperanza desde el pasado con sus documentos escondidos, Mercedes desde las sombras con su paciencia infinita, y Camila desde el presente con el fuego que su abuela siempre supo que la llevaría hasta la verdad. Y a la mañana siguiente, cuando el artículo de Tomás Aguilar explotó en cada pantalla, en cada teléfono, en cada conversación del país, el imperio de los Montalbán no se derrumbó con un estruendo. Se derrumbó con la verdad, que siempre es más ruidosa que cualquier mentira. El artículo de Tomás Aguilar no fue una noticia, fue un terremoto. En cuestión de horas, la investigación titulada «El imperio de las mentiras, 3 generaciones de fraude en el Grupo Astra» se convirtió en el tema más comentado del país. Cada medio de comunicación lo replicaba. Cada red social lo compartía. Cada conversación en cada mesa de cada hogar giraba en torno a la misma pregunta. ¿Cómo fue posible que una familia engañara a un país entero durante tanto tiempo? Las grabaciones de audio que Renata había extraído de los servidores fueron el golpe definitivo. La voz de Rodrigo Montalbán, clara e inconfundible, ordenando destruir documentos, manipular informes, silenciar a quienes se atrevieran a cuestionar. No había espacio para excusas. No había abogado en el mundo capaz de convertir esas palabras en algo inocente. Días después de la publicación, Camila y Renata se sentaron frente a la cámara de Tomás en el pequeño estudio que él había improvisado en su departamento. No había luces profesionales, ni maquillaje, ni guión. Solo 2 mujeres, una cámara y la verdad. Camila habló primero. «Mi abuelo Bernardo Estévez fue un hombre honesto que confió en su mejor amigo. Esa confianza le costó todo: su empresa, su salud, su vida. Pero lo que Alfonso Montalbán nunca pudo robarle fue su dignidad, porque la dignidad no se guarda en documentos ni en cuentas bancarias. Se guarda aquí», se tocó el pecho, «donde nadie puede alcanzarla». Renata tomó el turno con la voz temblando pero sin detenerse. «Mi madre, Esperanza Linares, no me abandonó.
Fue silenciada por atreverse a decir la verdad. Durante toda mi vida creí que no le importé lo suficiente como para quedarse. Pero la realidad es que me amó tanto que sacrificó su libertad para protegerme. Cada día que viví odiándola fue un día que le robaron a ella y me robaron a mí. Su voz se quebró. Las lágrimas cayeron sin vergüenza, sin disculpa. Mamá, si puedes escucharme desde donde estés, quiero que sepas que tu hija finalmente sabe la verdad, y que estoy orgullosa de ser tu hija, orgullosa de llevar tu sangre, orgullosa de que el coraje que tú tuviste ahora corre por mis venas. El video se volvió viral en minutos. Cientos de miles de personas lo compartieron con mensajes de apoyo, de indignación, de solidaridad. Mujeres de todo el continente escribían contando sus propias historias de injusticia, de silencio, de sacrificios invisibles. La historia de Camila y Renata se había convertido en la historia de todas. La maquinaria judicial se movió con una velocidad que sorprendió incluso a los más optimistas. Con el magistrado Marcos Vázquez fuera del caso, una nueva jueza fue asignada. La magistrada Isabel Contreras, conocida por su integridad inquebrantable y su historial impecable en casos de corrupción corporativa. Nadie podía comprarla, nadie podía intimidarla, y nadie podía detenerla. El fiscal Joaquín Armenta presentó un caso que pesaba más que las propias paredes del tribunal. Documentos originales de la sociedad Estévez Montalbán. Registros financieros del proyecto Fénix. La declaración jurada de Esperanza Linares. Las grabaciones de audio de Rodrigo. Los testimonios de Camila y Renata. Y algo que nadie esperaba. La declaración voluntaria de Renata Solís sobre todo lo que había presenciado como directora de recursos humanos del Grupo Astra durante años de irregularidades que le ordenaron ignorar. Pero la sorpresa más grande llegó cuando el fiscal llamó a un testigo inesperado. La fiscalía llama a declarar a Sebastián Olivares. Un hombre joven se levantó del público y caminó hacia el estrado. Camila no lo reconoció, pero Renata palideció al verlo. «Es el asistente personal de Ignacio Ferrer», susurró Renata. «Trabaja con él todos los días». Sebastián Olivares se sentó frente al micrófono con expresión de quien ha tomado la decisión más difícil de su vida. Sus manos temblaban, pero su voz fue clara. «Fui yo quien la siguió al cementerio aquella noche», confesó mirando directamente a Camila y Renata. «Ignacio me ordenó vigilarlas. Me dijo que si no lo hacía destruiría mi carrera y la de mi familia. Así que las seguí. Escuché toda su conversación. Y llamé a Ignacio para reportarle lo que habían dicho. El silencio en la sala era total. Camila sintió un nudo en el estómago al recordar aquella noche en el cementerio. La sensación de vulnerabilidad que ahora tenía nombre y rostro. Pero lo que Ignacio no sabe, continuó Sebastián con voz que ganaba fuerza, es que esa misma noche, cuando llegué a mi casa y miré a mi madre a los ojos, no pude seguir mintiéndome. Mi madre trabajó toda su vida limpiando oficinas para que yo pudiera estudiar, igual que doña Mercedes, igual que Esperanza. Y yo estaba usando mi educación para ayudar a las mismas personas que explotan a mujeres como ella. Se giró hacia la magistrada Contreras. Tengo en mi poder correos electrónicos, mensajes y registros de todas las órdenes que Ignacio Ferrer me dio durante los últimos meses, incluyendo la orden de seguir a las señoritas Estévez y Solís, la orden de vigilar al periodista Tomás Aguilar y la orden de localizar y destruir cualquier documento relacionado con Esperanza Linares. El abogado de Rodrigo Montalbán intentó objetar, pero la magistrada Contreras lo silenció con una mirada que podría haber congelado el sol. Continúe, señor Olivares. También tengo grabaciones propias. Sebastián sacó un dispositivo de su bolsillo. Grabaciones donde Ignacio Ferrer admite que sabía desde el principio que Renata Solís era hija de Esperanza Linares, que la contrataron específicamente para mantenerla vigilada, y que el propio Rodrigo Montalbán aprobó esa estrategia porque, y cito sus palabras exactas, «es mejor tener al enemigo cerca que dejar que busque respuestas por su cuenta». La sala estalló en murmullos. Rodrigo Montalbán, sentado en el banquillo de los acusados, ya no era el hombre que se reía en salas de juntas con ventanales de piso a techo. Era una sombra de lo que fue, sus hombros caídos, su mirada vacía, sus manos inmóviles sobre las rodillas como objetos que ya no le pertenecían. Ignacio Ferrer, sentado junto a él, miraba al frente con la expresión de un hombre que sabe que todas las puertas se han cerrado.
La magistrada Contreras no necesitó mucho tiempo para deliberar. Las pruebas eran abrumadoras, los testimonios irrefutables. La cadena de corrupción que comenzó con Alfonso Montalbán y continuó con su hijo Rodrigo, quedó expuesta con una claridad que no dejaba espacio para la duda. Este tribunal encuentra a Rodrigo Montalbán culpable de fraude empresarial agravado, falsificación de documentos, obstrucción de la justicia y coacción de testigos. La voz de la magistrada resonó con la firmeza de quien sabe que está escribiendo un capítulo de historia. Se le condena a cumplir su sentencia en un centro de rehabilitación social, con embargo total de los bienes obtenidos de manera fraudulenta. Se giró hacia Ignacio. A Ignacio Ferrer, culpable de conspiración, obstrucción de justicia, destrucción de evidencia y acoso. Misma sentencia. Luego, la magistrada hizo algo que nadie esperaba. Se quitó los lentes, los colocó sobre el escritorio, y habló no como jueza, sino como ser humano. Pero este caso no se trata solo de castigo. Se trata de restitución. Este tribunal ordena que el 50% de los activos del Grupo Astra sean transferidos legalmente a la familia Estévez, como correspondía desde el inicio, según los documentos originales de la sociedad. Camila dejó de respirar. A su lado, Patricia Mendoza, la abogada que el Estado le había asignado para el proceso civil, apretó su mano con fuerza. Además, continuó la magistrada, este tribunal ordena una investigación formal sobre la desaparición de Esperanza Linares y sobre la posible participación de Alfonso Montalbán, ya fallecido, y sus asociados en dicha desaparición. Que la verdad sobre lo que le ocurrió a esta mujer valiente sea finalmente encontrada. Renata sollozaba en silencio, no de tristeza, de una emoción tan profunda que no tenía nombre en ningún idioma. Después de toda una vida de preguntas sin respuesta, alguien con autoridad había pronunciado el nombre de su madre con respeto. Había reconocido su sacrificio. Había prometido buscar justicia para ella. Camila se puso de pie. La magistrada le concedió la palabra. Su señoría, no quiero que el dinero del Grupo Astra sea solo para mi familia. Quiero que se establezca una fundación. Una fundación con el nombre de las 3 personas que hicieron posible que hoy estemos aquí. Miró a Renata. Miró hacia el público donde doña Mercedes estaba sentada, erguida como un roble que ninguna tormenta pudo derribar. La Fundación Bernardo, Esperanza y Mercedes, dedicada a proteger los derechos de trabajadores que son explotados en silencio. A dar voz legal a quienes no pueden pagar un abogado. A asegurar que ninguna familia vuelva a perderlo todo porque alguien más poderoso decidió que podía tomar lo que no le pertenecía. La magistrada asintió, con una emoción visible que intentó disimular ajustándose los lentes que acababa de volver a ponerse. Concedido. Los aplausos que llenaron la sala no fueron aplausos de celebración. Fueron aplausos de justicia. De ese tipo de justicia, que tarda décadas en llegar, pero que cuando llega, sana heridas que parecían eternas. Semanas después, Camila estaba sentada en el patio trasero de su casa, entre las hierbas medicinales de doña Mercedes, leyendo una carta que había llegado esa mañana. Era del fiscal Armenta. La investigación sobre Esperanza Linares había avanzado. Testigos que durante años callaron por miedo finalmente estaban hablando. Y aunque Esperanza no había sido encontrada, los testimonios confirmaban que había logrado cruzar la frontera con ayuda de una red de mujeres que protegían a personas en peligro. Que había vivido bajo otro nombre en un pueblo pequeño. Que había muerto años después de causas naturales, pero que hasta su último día guardó una fotografía de una bebé recién nacida junto a su cama. Renata leyó esa parte del informe sentada junto a Camila en el mismo patio, y por primera vez en su vida, lloró por su madre sin odio, solo con amor, solo con gratitud por una mujer que la amó desde la distancia, con la misma intensidad con que el sol calienta la tierra, aunque esté a millones de kilómetros. Doña Mercedes salió al patio con una bandeja de limonada, como si fuera un día cualquiera. Pero no lo era. Era el primer día de una vida nueva. Abuela. Camila la miró con ojos que ya no guardaban preguntas sino agradecimiento. ¿Cómo supiste que yo era la persona indicada para todo esto? Mercedes colocó la bandeja sobre la mesa de jardín y se sentó entre su nieta y Renata, tomando una mano de cada una. Porque desde que eras pequeña, cada vez que veías una injusticia, apretabas los puños. No llorabas, no gritabas. Apretabas los puños y decías, eso no está bien.
Y yo sabía que algún día esos puños se convertirían en manos que cambiarían el mundo. Camila apretó la mano de su abuela. Renata apretó la otra. 3 mujeres. 3 generaciones de dolor. Un solo momento de paz. El sol de la tarde caía sobre el patio iluminando las hierbas de doña Mercedes. Las mismas hierbas que había cultivado durante décadas, con la paciencia de quien sabe que las cosas más valiosas de la vida necesitan tiempo para crecer, como la justicia, como la verdad, como el amor que sobrevive a todo. Meses después, la Fundación Bernardo, Esperanza y Mercedes abrió sus puertas. Camila la dirigía con la misma determinación con la que había enfrentado a Rodrigo Montalbán en aquella sala de juntas. Renata se unió como directora de protección a familias afectadas por abusos corporativos. Tomás Aguilar fue reconocido con el Premio Nacional de Periodismo. Sebastián Olivares recibió protección estatal por su testimonio y comenzó a trabajar en una organización de derechos laborales. Y doña Mercedes, por primera vez en décadas, dormía en paz. El día de la inauguración, Camila colocó 3 fotografías en la pared principal de la fundación. Bernardo Esteves, sonriendo frente a su fábrica de textiles. Esperanza Linares, con esa mirada luminosa que su hija finalmente había heredado sin vergüenza. Y doña Mercedes, no en una foto vieja, sino en una tomada ese mismo día, de pie frente a la fundación que llevaba su nombre, con la espalda erguida y los ojos llenos de esa luz que solo tiene quien finalmente puede soltar el peso que cargó toda la vida. Debajo de las 3 fotografías, Camila colocó una placa con una frase que su abuelo había escrito en aquella carta amarillenta décadas atrás. Un hombre puede perder su fortuna y seguir de pie, pero cuando pierde su nombre, pierde todo. Devuélvanle su nombre al mundo, y el mundo les devolverá la justicia. Y frente a esa placa, Camila, Renata y Mercedes se abrazaron, no como víctimas que sobrevivieron, sino como mujeres que vencieron, porque al final, esta nunca fue una historia sobre dinero, ni sobre empresas, ni sobre documentos escondidos en almacenes abandonados. Fue una historia sobre la verdad, sobre cómo la verdad puede ser enterrada, amenazada, perseguida y silenciada durante décadas enteras, pero nunca destruida, porque la verdad es como las hierbas del patio de doña Mercedes. Solo necesita un poco de tierra, un poco de luz, y alguien con la paciencia y el coraje suficientes para dejarla crecer. Y cuando florece, su perfume llega a todos los rincones, incluso a aquellos donde las sombras creyeron que reinarían para siempre.